Bueno, bienvenidos también a todos ustedes. Este es el segundo conversatorio que hacemos en Pivote. Tenemos el privilegio hoy día de tener a dos próceres acá acompañándonos en nuestra oficina. A José Gregorio, que es expresidente del Banco Central, exministro de Estado, hoy día decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y Alfredo Moreno, ex canciller, también exministro de Desarrollo Social, de Obras Públicas, del último gobierno de Piñera. Empresario también, director de varias empresas, hoy día también participando de la Comisión por la Paz y el Nuevo Entendimiento de la Araucanía. Así que, bueno, la idea de este conversatorio es hablar sobre qué nos pasa como país, en el fondo, por qué estamos tan estancados. Hoy día conocimos el IVA-6, lo veníamos conversando justamente, de 0% en septiembre, y cómo podemos salir de esta trampa, cómo podemos cambiar esto. Yo les agradezco porque no es fácil en esta época del año reunirnos un día lunes, 6:30 de la tarde, sobre todo que empieza la vorágine de noviembre, diciembre, donde ya los días se pasan volando, hay miles de cosas que hacer, muchas actividades y cosas, así que les agradezco mucho estar aquí hoy día. Y bueno, para los que no nos conocen tanto, les cuento que Pivotes es un centro de incidencia pública, es diferente a un centro de estudio. Nosotros lo que hacemos es incidencia en políticas públicas en ciertos temas. Tenemos 4 áreas de trabajo. Una es empleo formal, que la lidera la Elisa Cabezón, que está acá. También trabajamos con recursos naturales como motor del crecimiento. Ese es un área que está a cargo de Joaquín Marañao, que también lo tenemos aquí los artistas invitados. Tenemos también un área de institucionalidad pública, donde estamos desarrollando distintas propuestas de política pública que tienen que ver con empleo público, con recuperación también de las confianzas, el tema sistema político, que también ha dado mucho que hablar en el último tiempo. Y nuestra otra área de trabajo tiene que ver con educación y todos los desafíos que tenemos, principalmente en la educación escolar. Y lo que nos convoca hoy día es el tema de la economía, el estancamiento y también cómo eso se mezcla con la política, ¿cierto? Porque de alguna manera también esta falta de acuerdos, esta dificultad para poder cerrar grandes reformas estructurales nos ha pasado la cuenta. Entonces quería partir contigo, Alfredo, y preguntarte un poco hoy día, pensando en la coyuntura más actual. Venimos saliendo de esta elección, ¿cierto?, hace una semana, de alcaldes, gobernadores, cores y concejales, que mostró que los chilenos no estamos tan polarizados, al menos como se veía hace hace 5 o 3 años atrás, sino que ha reinado un poco más la moderación. ¿Cómo te crees tú que ese nuevo escenario abre las puertas o no para, por ejemplo, avanzar en reformas estructurales que están frenadas hoy día en Chile, como las pensiones, como por ejemplo el tema tributario, que también ha dado muchas vueltas? ¿Hay una posibilidad mayor de llegar a acuerdos? ¿Qué pasa con la derecha también, que sale muy beneficiada después de esta elección? ¿Le va a cortar el agua en el fondo con este empoderamiento al gobierno o va a estar más dispuesta a ceder? Oye, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un honor estar además con José Gregorio y con todos ustedes que pierden un rato en la tarde para hablar de estos temas. Mira, yo creo que el resultado de la elección fue una buena noticia. Podría haber sido mejor, pero podría haber sido mucho peor. Pero no creo que cambie las circunstancias básicas que hacen que sea tan difícil llegar a acuerdos, tan difícil progresar. Y lo que nos está pasando hoy día tiene raíces que son mucho más profundas que esas y que tenemos que cambiar si queremos tener un resultado distinto. O sea, hemos tenido, como tuvimos muy buenas políticas públicas durante un largo periodo, esas instituciones y esas leyes y esas normas crearon un escenario para que el país creciera enormemente. Esas cosas se alteraron hace ya bastante tiempo. Hemos continuado haciendo malas cosas y en ese sentido lo que aquí hacen en Pivote es muy útil, muy necesario y muy positivo. Pero mientras no cambiemos esas cosas no va a cambiar. En segundo lugar, es muy difícil que cambien con el sistema político que hay hoy día. O sea, el escenario hoy día puede haber gente más moderada, a lo mejor hay menos acusaciones constitucionales, por decir, ¿no? En este periodo de este año, de las que habrían habido, no es que no haya ninguna. No, pero digo, no quiero decir que no haya ninguna. Digo, van a haber menos de las que habrían habido, es posible. Pero tomar decisiones que signifiquen, digamos, pelearse con la tribu pequeña de cada uno,
sigue siendo enormemente difícil con un sistema político como el que tenemos, donde con un grupo pequeñito tú puedes salir, donde los partidos no pesan nada. Y lo tercero, yo creo que las agrupaciones políticas hoy día, yo diría que sin excepción, a lo mejor hay alguna pequeña, en un grado pequeño de alguna excepción, básicamente no tienen idea. No hay un planteamiento de decir, mire, esto es lo que tiene que hacer el país hacia adelante para cambiar la realidad que tenemos, que yo creo que hace una falta enorme. Este es el sueño que tenemos hacia adelante y que le vamos a mostrar al país. Si nosotros fuéramos gobierno, haríamos 1, 2, 3, 4 y 5 para resolver los problemas. Nosotros creemos que los problemas importantes son estos y no estos otros, y los vamos a resolver de esta manera. Y así, usted si es joven va a tener mejores oportunidades, usted si es viejo va a tener una vejez que es adecuada al tipo de hombres mayores como nosotros que queremos seguir trabajando, que queremos, en fin, ¿no? Las personas de más de 65 años o más de 60, las mujeres, son muy distintos a los anteriores. Y así vamos a enfrentar el desafío de la falta de agua, que va a volver, créanme, muy rápidamente, y lo vamos a tener encima, y no hemos hecho absolutamente nada desde hace 3 años en esta materia. Entonces, no creo que esto sea un cambio. Lo que creo que puede cambiar es un nuevo gobierno, una nueva cosa, y siempre y cuando ese gobierno cumpla, como digo, con poder cambiar el sistema político, este gobierno o el que sigue. Yo concentraría la energía en lo poco que queda este gobierno, ojalá lograr eso. ¿Qué opinas tú, José? Porque también esta incapacidad para lograr acuerdos, para llegar a estas reformas estructurales, ¿son también un freno al crecimiento, son un freno al desarrollo? Sí. Bueno, un gusto estar aquí, pero cara hace tiempo conocer otra vez. Y obviamente con Alfredo, es un gusto. 2 cosas. Así, primero, hay 2 fenómenos en la política. Polarización, ¿no es cierto?, en Chile, y fragmentación. La polarización es un fenómeno global, cosa que miremos las elecciones de mañana, ¿no es cierto?, y que veamos en Europa, en toda, la polarización es un fenómeno para otro tipo de discusión. Yo creo que tiene que ver un poquito con la inmediatez y con la capacidad que tenemos de comunicarnos muy rápido. Antes no había tiempo de reaccionar. Hoy día uno dice, mira, con esto estoy ganando mucho like, entonces sigo por ahí. Antes había más tiempo, entonces había más tiempo para contarse cuenta. Y por el otro lado, que Chile tiene un problema muy grave de fragmentación, que le evita y le complica mucho llegar a acuerdos. Porque por último, con menos bloques, uno es más fácil llegar a un acuerdo. Aquí uno tiene un montón de pymes, ¿no es cierto? Y yo creo que tuvimos 2 procesos constituyentes que fracasaron en tratar de hacer lo que a mi juicio es más importante con implicancia económica, que es crear un sistema político, y lo voy a decir así, que tenga los resultados del binominal sin el vicio de origen del binominal. Que el binominal era chacota, o sea, el partido elegía a uno con 1/3. Uno tenía la mitad del Congreso con 1/3. Lo elegía el partido. Era que no había nada, no había primaria. Pero después llegamos a este sistema proporcional que es nefasto. Entonces, que ha generado toda esta fragmentación que hay que evitar. Entonces, la pregunta es cómo lo hace. Uninominal, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que tratar de caminar a un lugar donde haya más acuerdo. Y se da la cosa que es como muy antipopular, que hay que fortalecer a los partidos políticos. O sea que un sistema razonable, que yo algo he seguido en la literatura, es que los partidos elijan el orden de los candidatos, de manera que elijan a los más leales, los que se han portado mal los ponen al final de la lista. Es una cuestión que uno pone en Twitter, mira que degenerados los partidos lo que quieran hacer, y saca likes. Pero sabemos nosotros que es bueno generar cierto orden. Es un fenómeno que es complejo, que en Chile yo lo ilustro hace mucho tiempo. Digo, mira, la discusión de pensiones. La discusión de pensiones, la verdad que la discusión de pensiones es 4-2, 3-3, esa es la discusión. Si la AFP le hace un poquito más aquí acá, una discusión razonable, yo creo que podríamos a muchas de esas cosas tirarlas a caricello y sacar una reforma de pensiones, porque lo que necesitamos son 6 puntos más de cotización. Eso y que se ahorren. Esas son como las 2 cosas básicas. Lo podemos hacer, pero llevamos más de 10 años y no podemos hacerlo. Y porque al final no hay incentivo en el sistema político a hacerlo, ni en los políticos a llegar a acuerdos. Es mucho más fácil salir a gritar, uno no más AFP, el otro toda la plata es mía, y ahí ¿cómo lo vamos a hacer? Déjame hacer una reflexión que tengo hace unos días y ustedes me pueden ayudar. No sé, pero nada, son esas cosas que no se le ocurren ni tienen que decirlas. Hoy día, y lo decía Alfredo, nos falta una visión, nos falta un liderazgo que invite un proyecto, ¿no es cierto?
Nos falta una cosa que motive, que nos lleve a mejorar y a hacer mejor el país con una cosa. La pregunta mía, y a todos los que dicen que falta eso, ya pues digo, pongamos los temas, y al final los temas son de gestión. ¿Por qué? Porque afortunadamente, pero contra esto, hay pocas discusiones sobre que la economía tiene que ser abierta. O sea, en algún momento se cuestionó los tratados de libre comercio, pero hoy día todo, TPP y todas las cosas. O sea, hoy día, la discusión en los años 60, en los años 50, he estado leyendo algo de la historia política de América Latina, entonces me he entretenido estas cosas. Entonces, pero era cambios radicales, era construir el hombre nuevo, ¿no es cierto? Era rechazar todo el individualismo miserable del capitalismo yanqui. Y nosotros íbamos a construir el hombre nuevo acá. Y fallamos, y al final el yanquismo nos dominó. Y es lo que funciona. Entonces la pregunta es ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta? La oferta entonces viene a ser una cosa identitaria contra la inmigración. Duro con la delincuencia. Eso no es una cosa muy lógica, yo creo que es bien técnica. Yo creo que podríamos sentarnos, revisar una mesa y ver cuál es el óptimo para tener el óptimo de inmigración, y ahí le ponemos una cosa de preferencia. ¿Cuánta es la represión óptima para poder tener la delincuencia? Todo eso es que, pero ¿dónde está la visión? Entonces al final exacerbamos estas cosas como que la visión es anti-inmigrante, y es el gran desafío, lo que nos empuja, lo que nos lleva. O sea, lo que nos entonces, pone, pero no un proyecto. Y al final exacerbamos una cosa que tiene una solución bastante técnica, pero que al final la politizamos a un nivel que tampoco le damos solución. Me tiene un poquito. Es una reflexión que he hecho en los últimos días y la puse en un chat a unos amigos, nadie me contestó, toda gente bastante inteligente, no sé si me he encontrado estúpido, o porque la verdad que yo creo que va por ahí. O sea, hoy día no hay ofertas de cambio de mundo, que antes era mucho más fácil. Antes era mucho más fácil, incluso en materia, hoy día la cosa es si subimos los impuestos 2 puntos, hacemos esto, no hay una visión, y eso es lo que hace muy compleja la vida del político, porque ¿qué le dice al país? ¿Qué le ofrece al país? Necesito hasta los abusos, ya está bien, ok, estamos todos de acuerdo. Entonces ahí es donde hay que ir viendo cómo, y esto es una cosa, un desafío de la política. Y por eso, cuando Bodanovich dice el problema es gestión, yo creo que tiene toda la razón. Yo creo que al final, proyectos políticos duraderos van a ser los que sean capaces de hacer gestión, que vienen tus otras preguntas. ¿Pero gestión de qué tipo? Porque gestión pública. No, claro, gestión pública, hacer un Estado que funcione. O sea, cuando uno le va a poner más plata, poner una cosa que funcione mejor, carabinero, inteligencia, ¿no es cierto? Que haya mejor gestión pública. Claro, pero también Bodanovich decía en su entrevista del fin de semana que no se puede solamente tener gestión, también hay que tener un proyecto político. Que lo decía para poder, pero ¿cuál es? O sea, entonces, ¿cuál es? El Frente Amplio tuvo un sueño, llegó al gobierno y se dio cuenta que era nada, que al final ellos son socialdemócratas versus la centro derecha, que entonces conservadora. Ese es el desafío que vemos. Y eso genera además decepción en los jóvenes que siguieron este proyecto y que la universidad decían, ¿no es cierto? Y alrededor de una chela veían cómo iban a cambiar el mundo, después se dieron cuenta que no pasaba nada. Y después se dieron cuenta que gobernar y que esto no es llegar, que eliminar un tratado de libre comercio o cualquier cosa así puede tener costos enormes para la población. Entonces yo creo que estamos viviendo un periodo, y es en el mundo entero, mal de mucho consuelo de tonto, pero en el mundo entero pasa como esta reubicación compleja, que es lo que ha hecho que la política es muy identitaria, y que hoy día conservadores en los Estados Unidos, gente muy conservadora, gente muy integrista, católico probablemente, ¿no es cierto?, estén dispuestos a votar por una persona que le pagó a una actriz porno para que no lo denunciara con plata de campaña, porque protege sus factores identitarios más importantes, inmigración y pro-life. Y se acabó. Es loco, pero en fin. ¿Pero tú crees que tenemos posibilidad de encontrar un proyecto país? No sé. Yo soy muy, esto es otra cosa que estaba trabajando, soy muy optimista respecto del mundo. Pero podemos hablar después, de que tenemos un mundo que ha progresado, que tiene COVID, y al año después estamos bien, o sea, esto es increíble, todo lo que tuvimos una crisis como la Gran Depresión, y al año siguiente estábamos creciendo como avión, es bien increíble el mundo. Pero oye, sí, estoy solo reaccionando a lo que dice, a lo que dice Pepe. No hay duda que el mundo, digamos, ha andado bien. Tenemos los términos de intercambio mejores que hemos tenido en muchísimos años.
el mundo está creciendo mucho más que Chile, hay una cosa inédita. O sea, esto no es un problema de los típicos que teníamos nosotros, de que el mundo se fue al suelo, bajó el precio del cobre, entonces por eso el país está en el suelo. Esto lo hicimos nosotros. Nosotros hicimos que este país, con las mejores condiciones externas, estuviéramos mal. Ese es el problema. Así como antes, a pesar de algunas condiciones externas o malas o regulares, hicimos crecer el país porque tomamos buenas decisiones y caminamos en el sentido correcto. O sea, y si bien coincido con algunas de las cosas que dice Pepo, yo creo que sí hay una diferencia, ¿no? Y las diferencias al final son de cosas básicas, ¿no? ¿Qué determina el éxito de las personas? Lo determina su talento, su esfuerzo personal, lo que estudie mientras está en el colegio, en la universidad, lo que trabaje, que se saque la mugre, que tenga habilidades para trabajar en grupo, no sé. ¿Eso es lo que lo determina? ¿O lo determinan, digamos, el medio ambiente en el cual se desarrolló, la familia en que está, que era un barrio muy malo, que, en fin, que lo perjudicó ser indígena, que lo perjudicó ser mujer, que lo perjudicó ser... No tengo idea. Yo no estoy diciendo que ninguna de las dos cosas sean absolutas, sino que lo que digo es, si yo veo eso con prismas absolutos, la situación te lleva a dos posiciones completamente diferentes, ¿no? Uno en que uno acumula derechos de todo tipo, se olvida de los deberes, y otro en que uno puede decir, mire, esta cuestión son puros deberes, yo soy el que soy exitoso por gracias a mí, la sociedad no me aportó nada y esta cuestión vale cero. Entonces, pero esas dos cosas no se juntan 100%, ni cerca. Y por lo tanto yo creo que hay distintas maneras de mirar las cosas y que dan distintos resultados. En segundo lugar, yo sí creo que lo que sí es cierto es que nadie tiene la verdad absoluta respecto de la aplicación práctica de las cosas, ¿no? Yo, para contar solamente, por ejemplo, código de agua. 11 años discutiendo en posiciones insalvables. Unos que decían que el agua era del país, del Estado, de todos, y que se estaba haciendo regalada a los privados, y otros que decían que si no se entregaban, digamos, derechos que fueron permanentes, intocables a lo largo de la vida, era imposible hacer ninguna inversión, y que pretender que esto, digamos, se estatizara, llamémosle, los derechos de agua. Y la verdad que veo, discutiendo esto fuera de las luces de la política, nos demoramos un año, conversamos con todos, metimos a todo el mundo, todos tenían razón y todos estábamos equivocados. De verdad, las diferencias eran mínimas y la mayoría eran razonables y podían discutirse en la forma que dice José. Y se aprobó el nuevo Código de Agua por unanimidad de la Cámara, unanimidad del Senado. Nadie reclamó, ni los ambientalistas, ni los agricultores, ni estos, ni los otros. Hicimos cambios gigantes y nadie sintió que... Y todo el mundo dijo, ok, se resolvió este problema. Se puede. Yo creo que con la Araucanía se puede hacer lo mismo. Ojalá lo logremos. Y no tenemos la razón, ni tampoco la tienen otras personas. O sea, hay cosas que uno tiene que aprender y tiene que mirar y te falta información, que básicamente es mirar el problema desde el ángulo de las otras personas para poderlo entender bien. Ese es básicamente el problema. Por supuesto que hay, como digo, una diferencia en cómo uno observa la vida, pero por lo menos el problema, que tengamos la misma entendimiento de lo que es el problema. Yo pienso además que en el caso de la política, y lo pongo por ejemplo en el caso de la gestión, el campeón de la gestión era el presidente Piñera. Todos sus grandes activos estaban en eso. Y hizo cosas extraordinarias, los mineros, la pandemia, el terremoto, en sus dos gobiernos. Excelente. Y sin embargo, estábamos en el gobierno, en ambos gobiernos, pasaba un tiempo y empezamos a desconectarnos de la población. Y la caída, digamos, en la aceptación popular era grande. Entonces, hay algo también de tener una comunicación con lo que la gente vive, siente, piensa en los distintos momentos. Y eso tiene que ver con las realidades que viven y cómo la perciben. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el estallido social, intentamos, digamos,
yo por lo menos intentar entender qué hacía que un cabro joven estuviera en la primera línea. ¿Qué pensaban esos gallos? ¿Por qué querían quemar todo? ¿Por qué querían quemar a un carabinero? ¿Por qué querían destruir todo, incluso cosas que no le hacían ningún mal, como una iglesia u otras cosas? Y tuvimos muchos diálogos, juntamos a alguna gente, logramos que fueran, nos juntábamos los fines de semana, al principio iba yo nomás, pero después era como la mitad del gabinete que iba para allá. Y recuerdo, por ejemplo, uno de ellos me dijo de repente, mire, me dijo, ministro, yo ya entendí por qué a usted le gustan los carabineros. Porque yo me doy cuenta que usted, yo lo noto confiado, yo noto que usted si tiene un problema, llama a los carabineros, tiene confianza que los carabineros van a venir, y los carabineros le van a arreglar el problema, o van a intentar ayudarlo por lo menos. En mi caso, a mí me pasa que a mí me cargan los carabineros, odio a los carabineros, porque no tengo carabineros, no porque no hayan. Hay una comisaría a 3 cuadras, cerca. Cuando hay balazo, no aparece ninguno. Y cuando ya están los muertos, vienen, ponen unas cintas amarillas, no nos dejan acercarnos, y después se van. Pero no nos brindan seguridad, y nosotros estamos absolutamente dominados por los poderosos del momento de ahí, vivimos entre rejas, y a mí me gustaría tener carabineros, pero no tengo, por eso me caen mal. O sea, lo que quiero decir, uno entiende mal, odia a los carabineros, no, lo que quiere es que estén los carabineros. Como no tiene los carabineros, entonces siente odio porque no hay carabineros, ¿no? Otro ejemplo es el problema del control de identidad. El control de identidad, el tipo me dice, a mí no me importa que a mí me pidan el carnet. Lo que no me gusta es que yo voy caminando con 3 amigos y como yo tengo pinta de rasca y tengo pinta de esto y los tatuajes y los no sé qué, resulta que a mí me piden el carnet y al del lado no. Si nos van a pedir a todos, no hay ningún problema. ¿Se van a pedir a mí nomás? No, ahí sí que no. Entonces, no sé, yo pienso que la política es las dos cosas. Que se requiere técnica, sí. Que se requiere conocimiento, sí. Que se requiere además saber conversar con las personas y poder estudiar los problemas de manera tal de comprenderlos cabalmente desde todos los puntos de vista y no creer que uno tiene toda la verdad de todas maneras. Pero que también hay una cosa que tiene que ver con la política, la capacidad de empatizar con las personas, de descubrir cuáles son realmente sus problemas serios, cuáles son sus anhelos, qué es lo que haría que una persona soñara. Sin sueño no hay política, no hay... Mire, salir de la situación en la que está Chile y volver a donde está va a tomar años. No lo va a hacer un gobierno en 4 años, va a requerir más que eso. Va a ser duro, ¿no? Porque hay que reducir el gasto fiscal, va a reducir el gasto fiscal, imagínate lo que significa. Hay que pedirle a la gente que tenga un cierto sacrificio durante un tiempo, los sueldos no van a subir, digamos, de un día para otro en un montón de plata. No, va a ser duro. Va a haber que cambiar las reglas de la ciudad para que la gente pueda acceder a vivienda y a la gente no le va a gustar que le densifiquen su barrio. En fin, van a haber cosas que tienen costos y esos costos la gente tiene que entender por qué lo incurre. ¿Cuál es la razón para que yo haga esto? Entre paréntesis, dijo una cosa Pepe que estoy ansioso de escucharlo, que dice que el mundo nos va a traer buenas sorpresas. Yo creo que ese es un punto súper importante que podría ayudar en los años que vienen al caso chileno. Escuché que algunos de ustedes estaban en el tema de recursos naturales. O sea, podríamos tener una combinación a la CD en que podríamos tener 2 motores, cobre y litio, podríamos tener el motor que siempre andaba para el otro lado, que era el precio del petróleo, podríamos tener, digamos, otro tipo de energía del viento, que Chile tiene ventajas comparativas, no como antes que no teníamos nada. O sea, podemos tener una oportunidad de seguir teniendo buenas condiciones externas, que si dejamos de hacer tonterías internamente, podemos tener una posibilidad de cambiar sin duda. ¿Pero qué tendríamos que hacer ahí? Porque ya llevamos 10 años de crecimiento muy mediocre, en torno al 2%. El Banco Central dijo hace poco que el crecimiento de acá al 2034 no iba a ser mayor tampoco. O sea, los años que se nos vienen, según la estimación. Pero mira, tenemos varias cosas positivas. Tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, si todos sabemos lo que hay que hacer. Hay que cambiar, las cosas que estamos haciendo son diferentes. Que no quiere decir volver a hace 20 años. Son los mismos principios de hace 20 años aplicados a los problemas que tenemos hoy día. Pero, digamos, hoy día, ¿qué cosas tenemos? Primero, la gente ya no quiere violencia.
Incluso la gente del Frente Amplio, yo trabajo un día a la semana en La Moneda, porque estoy en la comisión, así que me pasa así que con los cabros ahí de adentro los conozco bien, porque trabajan conmigo, es un grupo grande. Y se han dado cuenta que chocaron contra una realidad que es totalmente distinta de la que ellos pensaban que era la vida. La vida es distinta a lo que ellos pensaban. Y están enfrentando, y entonces tampoco son lo que eran antes, ¿no? Yo creo que las ideas siguen siendo malas, pero por lo menos se dieron cuenta que los problemas no eran, digamos, los que ellos consideraban. Entonces tenemos cosas que nos pueden permitir, a lo mejor, si cambiamos el sistema político, si sigue este cambio, digamos, en la cosa electoral, de tener una buena posibilidad. Ya, pero ¿cuál sería si cualquiera de los dos tuviera que entrar ahora al gobierno y tuviera que asumir nuevamente como ministro y tuviera que decir, ya, yo tengo, le encargan, ustedes tienen que elegir cuál sería la bala de plata para dar vuelta a la economía y para dar vuelta a esta realidad que el Banco Central nos puso, que nos dijo que la estimación era que íbamos a crecer 2%? ¿Cómo damos vuelta a eso? Yo creo que no hay, es bien, mira, un par de cosas. Me gustó, comparto mucho lo que dice Alfredo cuando yo digo aquí no hay idea, no hay visiones. Él dijo, no, hay una visión que tiene que ver con la preferencia entre cuánto es deber y cuánto derecho. O sea, igual, esta no es la revolución de hace 50 años, esto no es Latinoamérica. Eso es bien importante ver la historia. Latinoamérica, desde el Che Guevara hasta hoy día, todavía le rinden homenaje. Esa es la primera cosa. Segundo, ten cuidado con lo que... Hay un hecho fundamental también que quiero, y esto no es cobre o no cobre. Tuvimos la peor crisis desde la Gran Depresión, con más destrucción de riqueza que en la Gran Depresión, y el mundo al año y medio estaba afuera. Las economías latinoamericanas, cuando estornudó Asia, Chile se fue de espalda el año 97. Ahora tuvimos una crisis financiera internacional y Chile al año siguiente está recuperado. O sea, yo creo que si primero, entonces lo que yo quiero decir, es que el mundo en materia macrofinanciera es súper estable y tenemos un tremendo soporte para hacer las cosas bien, porque nuestro gran drama es que crecemos poco y no sabemos qué hacer. Y esto es particularmente importante en Latinoamérica, también un poquito en Europa. Asia es el único lugar que crece, pero Asia crece por varias razones, pero porque tienen condiciones especiales, porque ahí está el corazón de las cadenas de valor del mundo. Hoy día el mundo está organizado en que un producto, un teléfono se hace con 60 piezas, con 80 piezas, en 20 países, y todos esos países están en Asia, porque nadie va a venir a hacer una pieza de Chile que queda más lejos y devolverla. Ese es el problema. Te das cuenta que si América Latina hubiera sido un poquito más próspero, podríamos tener nuestra propia cosa, pero ya no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces, de hecho, esta es una discusión que tenía por unas notas que salió. Chile tiene más diversificadas sus exportaciones que lo que un modelo que controla por distancia explicaría. O sea, nosotros deberíamos ser más concentrados. Entonces, no es espacio público hoy día. Claro, que tuve una pequeña discusión, pero les dije que yo no, muy noventera la discusión, es que no es. Sin embargo, entonces, cuando tú me dices qué hacer, yo creo que hay dos cosas, más allá de la política, que es fundamental cambiar el sistema político, fundamental. Sin política no tenemos ley y no tenemos reforma, y necesitamos alguna reforma. En segundo lugar, dos cosas que me avisó, de las cuales una estoy estudiando, no sé cuánto es, pero por las cosas que he visto y todo. Parte importante del crecimiento de la productividad en Chile, y esto voy a decirlo de manera un poquito provocativa, no es que necesariamente por eso sí me puedo enfundar, pero parte importante del crecimiento de la productividad no es que las empresas son más productivas, es que los recursos se van a las empresas más productivas, y para que se vayan tienen que desaparecer unidades improductivas. Y yo creo que en este mundo del small is beautiful, que Kamala Harris es la número 1, ¿no es cierto? Y que todo, al final lo que hacemos, México un caso ejemplar, ¿no es cierto?, donde lo que se hace es que se tiene un montón de empresas súper ineficientes, no como las zombies grandes japonesas, pero como zombies chicas en México, que viven con beneficios tributarios, con beneficios previsionales, con beneficios ambientales, y obviamente emplean a un montón de gente y producen con poca productividad. Entonces una economía que está al lado de Estados Unidos, que debería crecer, tú dijiste, nosotros crecemos menos que Estados Unidos. Desde que se unió al Tratado de Libre Comercio, México ha crecido menos que Estados Unidos.
Pues imagínate, te abren la frontera y tú creces menos que el vecino cuando deberías pillarlo. Entonces hay una cosa, y eso tiene que ver mucho, en el caso mexicano, que está más bien estudiado, por eso quiero mirarlo más acá, es que hay muy poco reasignación. Esa es la parte como de flexibilidad y de reasignación que tiene que tener la economía, que a mí me preocupa. Que a mí me preocupa cada vez que nosotros hacemos un proyecto de ley, una cosa así, pero más impuestos sí, pero para los grandes, porque si soy chico, entonces al final nadie quiere crecer, hay un problema. Y el segundo problema que yo sé que tú lo vas a preguntar, siempre lo preguntan, y me voy a anticipar, pues si no, esta cuestión como fome, es la permisología. Me carga hablar de permisología, no me gusta. Eso es, yo prefiero hablar captura del Estado por grupos de interés a través de tener una enorme influencia en las decisiones públicas, sin accountability. Todo el mundo habla, y siempre digo, el Banco Central independiente es lo mejor, no nos cabe la menor duda, todos estos beneficios que tenemos de macro es porque tenemos un Banco Central independiente, pero que es súper accountable. O sea, el Banco Central va 4 veces al Congreso, su meta es súper sencilla, 3% de inflación. Si está en 10 tiene que dar explicaciones. Si está en 2 tiene que dar explicaciones. Dicen, ¿por qué no bajó la tasa? Y ahora le dicen, ¿por qué no lo bajó más rápido? Mire cómo estamos creciendo. Eso. Y hay cientos de personas mirando. Súper accountable. Nosotros hace años escribimos un libro con unos colegas sobre el Fondo Monetario y dijimos, hagámoslo independiente, pero accountable. Es súper... No, pero ¿a qué le rinde cuentas el Consejo de Monumentos Nacionales? No seamos así. Yo soy bien educado y digo, supongamos que, pero vamos a un caso que tuvimos nosotros una discusión, que yo me dediqué a mirar los números, los datos. Tenemos nosotros un reporte que nos diga cuánto es el costo y cuánto es el trade-off que está haciendo por una punta de flecha versus hogares para familias de bajos recursos. Entonces, y esto pasa en la regulación ambiental, que es todo o nada. Nosotros, entonces, por ejemplo, si yo encuentro una flecha, ¿qué haría yo? Le digo, ya, pégate una barrilla por ahí a ver si hay más flechita, porque después la tiran, dicen, a una bodega. Si no hay donde y nadie más, lo investiga, no es que aquí estamos con unos paleontólogos y toda una cosa así, no. Entonces ya, entonces llega. Ahora, si encuentran un templo, hacen lo mismo. En todo caso hacen lo mismo. Oye, tenés que empezar a hacer hoyitos y llenar esto de hoyo y parar la construcción. Y como me decía a mí un constructor, y no es hoyo con pala, es hoyo con pincel. Entonces son profesionales los que la hacen. Entonces, al final, ¿a quién le rinden cuentas? Si yo no tengo problema de proteger el patrimonio, ¿a quién le rinden cuentas? ¿Cuándo el país sabe cuánto nos atrasamos? ¿Cuánto se atrasa la línea de metro? ¿Cuántos millones de viajes perdemos por el atraso por una punta de flecha? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Y qué es lo que yo he aprendido? Y que yo digo como valor esperado. Digo, claro, estoy dispuesto a suspender el paso de 2 camionetas al año porque encontré una punta de flecha y que se vayan por otro lado. Pero ¿es eso comparable a millones de viajes de personas que no pueden hacer? O sea, me parece una brutalidad de política pública de todo. Y además es un gran problema, es un gran costo, porque al final, como decía uno, no es de atrasar o no, es de que, ¿cuál es la lógica con que están actuando? ¿A quién le responden? Porque yo puedo decir, o sea, ¿tú te imaginas que el Banco Central tuviera la autoridad para decirle a un inversionista, ¿sabe qué? Pare un año y hágame esto? Entonces, nosotros hemos creado unas instituciones que tienen un poder impresionante, que son capturados, ya sea por grupos de profesionales, ya sea por grupos ideológicos, ¿no es cierto? Ya sea por grupos de distintas, que lo agrupan distintos objetivos y que tienen un control total. A esto se suma otro problema que es súper complejo, y esto está pasando en el mundo entero también. Y por eso a mí una cosa que no sé cuál es la solución, pero obviamente hay que, primero estas instituciones deberían rendir cuenta al país, y rendir cuenta al país, y rendir frente, y una cuenta técnica bien hecha, no que me manden una memoria de 2000 páginas. O sea, yo quiero saber cuántos proyectos, qué es lo que ha pasado, qué magnitud del proyecto y por qué motivo una tabla. Si cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, se empieza a cuestionar. Y eso es lo que nos falta. Como no le rindo cuenta a nadie, yo no me cuestiono. Está lo mismo, oye, párate. Y tenemos otro problema súper complejo también, pero que esto es más, y tiene mucho que ver con el funcionamiento del aparato público. Muchas veces a un funcionario público le conviene tramitar, demorarse, que correr un riesgo.
y tiene mucho que ver con problemas de productividad y todo. O sea, estamos enfrentando un conjunto de cosas bien complejas. Yo creo que tenemos que perfeccionar, mejorar el funcionamiento del aparato público, darle cierta seguridad también a los funcionarios públicos cuando están operando, pero también tener una rendición de cuentas. A mí o sea, esto, la gente dice un montón de cosas. El otro día escuché que hablan de las DOM y de las no sé cuánto, y hay miles de instituciones que ni hablar. Además, todos hemos sido víctimas de alguna en algún momento. Entonces yo creo, impuesto interno, por ejemplo, tiene bastante independencia, pero también tiene bastante rendición de cuentas, están todo encima de él, están todo encima, y si de repente, o sea, hay una persona importante que le han condonado los intereses de una deuda y salen todos los medios, pero por otro lado hay otras instituciones que hacen y deshacen y nadie sabe. Entonces, tenemos un problema complicado. Está pasando en el mundo entero. Proteger el medio ambiente es fundamental, tenemos que hacerlo. Proteger nuestra riqueza arqueológica, nuestro patrimonio, todas esas cosas tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlas bien. Y nosotros, que somos un país tan reguilero, creamos instituciones, y creamos las instituciones, y las instituciones se las toma un grupo y funcionan. Pero esa es la discusión política que tenemos hoy día en el mundo. Mira, ejemplos como el Consejo de Monumentos Nacionales tenemos infinito, la Dirección General de Agua. ¿Cuánto aumentan las obras de concesión en sus costos porque los políticos que están a cargo ceden frente a las presiones de distintas comunidades, que algunas son lógicas y otras no son lógicas? Ceden porque el costo se paga en 30 años más. Pero hoy día tenemos dos proyectos de ley de permisos sectoriales y otro de reforma Marsella, que en el fondo buscan mejorar esto. ¿Van en la línea correcta? ¿No? Es que antes de que vayan en la línea correcta, no, porque no sé. Pero, digamos, yo concuerdo plenamente con lo que dice José. Si el punto es, para que eso funcione, necesitas que la ciudadanía esté pensando que un algarrobillo del norte es un arbusto así que uno puede cortar porque ni siquiera lo reconoce, y que efectivamente el costo de haber producido eso versus parar una carretera, por ejemplo, digamos, hay que sopesarlo, y no hay duda de dónde están los beneficios. Entonces, pero para eso la gente tiene que tener en su mente la importancia que tiene el crecimiento, tiene que tener en su mente lo que muy bien José mencionaba, de que hay personas que hacen un verdadero negocio de decir a todo que no, porque es muy cómodo decir que no, es seguro, es súper fácil, es cosa de decir, mira, yo estoy encargado nada más que de cuidar el árbol, yo no tengo nada que ver con el resto, a mí me da lo mismo, oiga, y yo tampoco me voy a apurar porque yo tengo un contrato de 9 a 6, punto, y no tengo más gente, y no me llegó otro computador, y ahora tengo hora de almuerzo, y lo que esté parado me da lo mismo. Entonces, eso tiene que tener un contrapeso, y ese contrapeso lo pone cuando la ciudadanía dice, oye, mire lo que pasó aquí, y me indigno. Como sucede hoy día, si tú llegas a pasar por arriba de una cosa donde hay una cosa que pueden decir que está protegido por Monumento Nacional y causa un daño, olvídate el problema en que te metes. Si tú llegas a pasar por un lugar donde afectas, digamos, un árbol o alguna cosa que está protegido, olvídate lo que eso significa. Y eso es porque la gente recibió todo eso y tiene que entender, y para eso están los políticos, tiene que entender que eso tiene una consecuencia si es que uno no lo equilibra, no es que lo elimine, como bien se dice, oye, si hay un templo, si hay una cosa importante, por supuesto que hay que cuidarlo, el bien superior está ahí y tenemos que ver cómo desviamos la carretera, cómo hacemos otra cosa. Hoy día tenemos parados las líneas de transmisión, tenemos parados las centrales, ni hablar cómo tenemos parados los embalses, todas cosas que no producen ruido alguno. No hay ruido, no hay. No, ni siquiera gente, llamémosle poderosa, que tiene obras de gran envergadura, logra penetrar en el medio ambiente para decir, mire a mí lo que me está pasando. Y que eso tenga una connotación general que diga, mire, esto hay que resolverlo al costo que sea. Entonces, eso está cambiando y eso es lo que hay que empujar. Y eso, como digo, requiere que la gente entienda que producir cuesta mucho, que si no se invierte no se crece y que los problemas que tiene, alguien tiene que conectarle el problema que tiene. Mira, hay un artículo, un estudio de Claudio Zapelli, que probablemente ustedes aquí lo han visto, que muestra lo que le pasó a los jóvenes.
y cómo esto ha impactado, caía el crecimiento que estábamos conversando, cómo ha impactado dependiendo de en qué cohorte, o sea, en qué año entraste al mercado del trabajo. En los últimos 10 o 15 años esta cuestión ha estado cayendo más de 5% al año. O sea, hoy día un cabro que sale del colegio, o sea, de la universidad y bueno, también del colegio, porque depende cuando entra al mercado del trabajo, ya sea de la universidad o de la educación secundaria, está ganando un tercio menos de lo que ganaba uno hace 10 o 15 años atrás. Es una cuestión de loco. Es exactamente el inverso de lo que nos pasó a nosotros. Nosotros no alcanzamos a salir de la universidad y ya ganábamos mucho más que los papás. Y llevábamos poco tiempo trabajando cuando ya podíamos comprar una casa mejor que la de nuestros padres. Y además pensábamos que si hoy día ganábamos 10, mañana íbamos a ganar 20. Por lo tanto tomábamos un crédito hipotecario, pero decíamos, si hoy día lo puedo pagar, mañana mucho más fácil. Eso se acabó. Hoy día un joven no puede comprar una casa, no solo por la falta de ingresos, también por el desastre urbano que tenemos. Ese es otro problema gigante, que nadie hace nada tampoco, ¿no? El 80 o 90% de los chilenos vivimos en ciudades y las ciudades son imposibles. Imposible, y todo creado por regulaciones negativas y mal hechas que podrían permitir que tuviéramos una realidad completamente diferente de la que tenemos. Entonces, pero esa es la tarea de la política. ¿Cómo le mostramos a la gente que la causa de lo que está viviendo son este tipo de cosas y que no es que esas cosas sean malas per se, porque no lo son? Hay actividades productivas que destruyen el medio ambiente, hay problemas que pueden destruir una cosa que tiene un valor histórico, hay cosas que hay que resguardar para el futuro, para que las generaciones posteriores lo tengan. El cuidado de la naturaleza es fundamental, o sea, pero que eso tiene un contrapeso y que eso requiere una celeridad para decidir, que hay costo y beneficio en todo, y eso la gente lo tiene que entender y para eso está la política. Pero hay dos cosas. Una cosa, y tú mencionaste, creo que es bien importante y lo sigues mencionando, me parece bien importante enfatizar. No basta con idea y con gestión si no hay buena comunicación. Sí. Si uno no es capaz de empatizar, que la gente sienta que esto lo está haciendo por su bien y confianza. Nosotros hemos tenido distintos gobernantes con distintos grados de empatía en muchos momentos y que sin duda es tremendamente importante. Pero hay otro fenómeno. No basta con decirle, hay que convencerlos de que le conviene. Yo, como economista, esto depende de los incentivos. Los políticos van a defender que no se haga nada en su zona porque con eso van a proteger a un grupo de interés y porque no es obvio muchas veces que la región se beneficia. Siempre vienen estos cuentos que hay empresarios que van a Brasil, siempre a uno le cuentan que van a Estados Unidos y lo recibe, y está el gobernador, está el senador, está el alcalde, están todos esperándolo. Acá en Chile no, porque lo único que decide cuánto beneficio va a tener la zona es la dirección de presupuesto. Tenemos un país ultra centralizado. Ahora, gracias a que somos centralizados, nos sobregastamos, pero nunca hemos pensado cómo pasar a esta nueva etapa. Una etapa, ahora yo digo, démosle beneficio, pero cuando uno lee este informe de que nadie ha reportado en qué gastan las platas del royalty, bueno, eso es porque no podemos tener 350 comunas, ni cada vez que tenemos un problema separamos a Osorno o Valdivia. No sé si hay alguien aquí de esa zona puede sentirse afectado, pero ¿qué sentido tiene tenerlos separados? Nosotros debemos tener 5 o 6 regiones con gobernadores fuertes y que se beneficie la región y que la región tome las decisiones. No las puede tomar la dirección de presupuesto, porque al haber separado esto, nosotros ¿qué gana una región con que se vaya a instalar una planta, no sé qué, si al final la patente la pagan las Condes más probablemente? Entonces, yo creo que si no pensamos eso en serio y cómo descentralizar de manera efectiva, pero el problema es que tenemos que reducir las regiones y eso genera problemas porque hay menos gobernadores, hay menos pega. Claro, como ocurre en Brasil, porque los incentivos están puestos también en los diferentes... Claro, que no es un país ejemplar, ¿eh? No pensemos que es un país ejemplar, pero por lo menos en esas materias hay mucho más de descentralización y es súper importante. Hay otro desafío también, que tú lo mencionaste también, Alfredo, que tiene que ver con las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales han disminuido, hoy día las arcas fiscales están mucho más estrechas. Y de hecho el Consejo Fiscal Autónomo ha puesto varias alertas, ha levantado la voz los últimos días diciendo que el gobierno va a estar sobre lo que se había calculado superávit estructural. Y tenemos muchos desafíos, o sea, aparte de todos estos desafíos que nos llevaron al 18 de octubre, de alguna manera hay muchas personas que dicen que todavía no se han resuelto.
no se resolvieron estos 5 años con más plata, ¿cómo se van a resolver en los años que vienen si no hay plata? Nunca hay plata, nunca hay plata. Y obviamente hoy día la situación es más difícil que la que teníamos hace algunos pocos años atrás. No sé, hoy día tenemos deuda, no sé, 40% del producto, y llegamos a tener de un dígito. Y con fondos, que también nos hemos gastado los fondos, en fin. Pero de donde partimos era mucho peor. O sea, teníamos mucho más deuda, estoy hablando muchos años atrás, partimos de mucho más deuda, partimos además teniendo deudas previsionales que hoy día se han ido achicando porque cada persona ha ido, digamos, invirtiendo en su propia pensión, por lo menos algunos, digo, no todos, porque tenía la PGU, tenía otras cosas, pero comparado con lo antes, que todo lo financiaba el Estado, mucho menos. O sea, tenemos una base productiva mucho mejor que la que teníamos en aquella época, y mira el cambio que se logró en no tantos años. No es de un día para otro, pero no tantos años. Entonces yo creo que tienes un costo, sí, pero algo que se puede... Mira, yo me dedico a las empresas, aparte de haberme dedicado al sector público. En las empresas, los economistas hablan de la deuda, ¿no es cierto?, comparado con el producto. Entonces, oye, ¿qué porcentaje? Bueno, en las empresas se habla de la deuda comparado con el EBITDA, o sea, lo que las empresas producen, lo que los activos de la empresa producen contra eso. Eso es lo que miran los bancos, lo que miran cuán endeudado está esta empresa y cuánto puede pagar. Generalmente la gente en las empresas, sobre todo en estos momentos malos, dice, oye, tenemos una deuda tremenda porque tenemos una relación, no sé, 5 veces, 10 veces, ¿no?, nuestra deuda comparado con nuestro flujo, con nuestro EBITDA. Y entonces dice, oye, tenemos que vender cosas, tenemos que hacer... En general, y es cuestión de saber matemática nomás, basta que el EBITDA se mueva un poquito para que ese número se cambie radicalmente. O sea, si el EBITDA es el doble, inmediatamente tengo que era 10, pasa a 5, se haga el problema. En cambio, reducir la deuda a la mitad es súper difícil. Esta cuestión es lo mismo. Esta cuestión, digamos, el problema que tenemos es, de nuevo, de crecimiento. Bajar el gasto siempre bueno, achicar el Estado ni hablar, sería mucho mejor un Estado mucho más eficiente y más chico, pero con más energía y capacidad para poder dominar estos fenómenos que hablábamos antes. Pero lo más importante es tener mayores recursos, y los mayores recursos solo provienen del crecimiento. Entonces hay que tratar de llevar esto a la población, la importancia para esas personas, cómo le destruyó la vida a los jóvenes. Miren los datos del estallido social, no sé si vieron la encuesta CADEM. La encuesta CADEM más o menos dice que todavía un 54% de las personas cree que el estallido social no fue un estallido de violencia y delincuencia, sino que son problemas sociales que no están resueltos. Sin embargo, entre los jóvenes, ese número debe estar entre el 70 y el 80%. También entre las mujeres y también entre los santiaguinos. ¿Qué les pasa a esos grupos? ¿Por qué, por ejemplo, los hombres consideran más o menos los mismos porcentajes que fue pura delincuencia o que son puros problemas sociales no resueltos? Las mujeres no, 75% de las mujeres dicen que estos son problemas sociales no resueltos, y muy pocas creen que fue una cosa delictual. En los jóvenes pasa lo mismo, y los santiaguinos lo mismo. En provincia la gente cree que fue 40 y 40, digamos, de probabilidad, 40 y tantos por ciento cada uno u otra razón. En Santiago, 75%. Entonces, ¿qué hace que tengamos esas diferencias? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué esas personas sienten que hay un problema que no está resuelto? Yo pienso que es porque en sus propias vidas eso es lo que ellos experimentan. Eso es lo que ellos ven. Un cabro que estudió leyes, que creía que con eso estaba al otro lado, terminó de estudiar leyes y gana un tercio menos de lo que ganaba el señor que él estaba mirando, que fue un amigo que era más grande que él, que estudió, terminó ganaba 100, cuando él llegó ya ganaba 70. Es una locura. Y la casa que el primero se compró, que valía 100, ahora vale 200.
Hoy día tú le preguntas a un joven si quiere tener una casa y te dice que no quiere tenerla. Pero si tú haces un focus group y preguntas cómo no querés tener una casa. No, si quiero, pero está afuera. Es como si me preguntaran si quiero ir a estos viajes espaciales que vale 100 millones de dólares cada viaje y caminar. Claro que quiero ir, pero ni loco voy a gastar los 100 millones de dólares. Bueno, eso es lo que hoy día significa para un joven tener una casa. Y todos nosotros, los más viejos, no todos nosotros, aquí veo mucha juventud, los que tenemos más edad, compramos la casa en 100. Hoy día una casa que costaba 100 en Santiago, hoy día vale 600. O sea, yo compré una casa en 200 millones, hoy día vale 1.200 millones. Ninguno de mis hijos, todos estudiaron en la mejor universidad, todos tienen posgrado en las mejores universidades de Estados Unidos. No tienen ni una posibilidad, a menos que se saquen la polla gol, de poder comprar con sus recursos una casa equivalente a la que tengo yo. Ni una posibilidad. Y eso sucede en todas las familias. Entonces, lo que nosotros creemos que es lo que ha pasado en Chile no tiene nada que ver con lo que experimentan los cabros que tienen esas edades. Esa gente que está ahí, Pablo Ortúzar acaba de sacar un estudio, no sé si ya lo publicó, pero me tocó que lo explicara en un grupo chico, no sé si ya lo publicó, pero que es como su estudio de lo que pasó en el estallido. Tiene varias cosas, pero se centra y dice que el factor fundamental es este grupo que le pasó esto. Y llega a una conclusión hacia adelante. Dice, mire, en Chile no existen los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no tienen base social. El único que tiene base social es el Frente Amplio. El Frente Amplio va a dirigir Chile por muchas décadas hacia adelante. Desde el gobierno, desde la oposición, ellos van a manejar. Son los únicos que tienen un arraigambre con un grupo social específico que tiene la fuerza del drama que ha vivido. Yo no estoy diciendo que eso sea correcto, no sea correcto. Lo que estoy diciendo refleja que por lo menos alguien, a quien respeto mucho sus opiniones, pero digo, ha estudiado el problema y ve un problema que muchos de nosotros no vemos porque no vivimos esa realidad. Entonces hay que llegar a esa gente. Es gente que vive en los barrios marginales, ¿no? En las poblaciones de alrededor de Santiago, hablamos de la Araucanía, por ejemplo. Lo que se vive en esos barrios es exactamente igual a lo que se vive en la Araucanía. Esas personas no pueden dormir tranquilos, no pueden bajarse la micro y caminar tranquilos hacia su casa. Nosotros estamos, digamos, impactados con lo que pasa con las encerronas, con los portonazos. Sí, pero esto lo han vivido ahí hace no sé cuánto tiempo. Doy un tercer ejemplo de lo mismo. Yo fui muchos años vicepresidente de Paz Ciudadana y una vez hicimos un estudio que era totalmente distinto a lo usual, o sea, no cómo se podía tener menos delito en un cierto lugar, poner cámaras, poner cómo se diseñaban las luces, eso es el típico estudio. Si nos preguntamos, veamos los delincuentes, ¿de dónde vienen los delincuentes? ¿Saben ustedes de dónde viene la mayoría de los delincuentes? La mayoría de los delincuentes pero vienen de los programas sociales de vivienda de blogs, o sea, las personas que reciben casas con un pequeño espacio de intimidad, que pueden además desligarse y estar encerrados y no depender del control de la calle. Esos tipos terminan todos en las pandillas, terminan todos en la violencia, porque lo que viven es imposible. La gente, por ejemplo, dice que hay un tremendo conflicto ahora con 4.000 departamentos en Estación Central. Me tocó a mí uno de los primeros guetos verticales, que de verdad son una aberración de edificio. Ese edificio, lo más probable, en 20 o 30 años hay que demolerlo. O sea, no hay posibilidad de tener gastos comunes de ese tipo de edificios con esa proliferación de personas. O sea, eso va a quedar un desastre. Y entonces, cuando se produjo el problema, yo estaba en desarrollo social, le hicimos encuesta a las personas. ¿Usted cree que está engañado con esto? ¿Le parecería que cambiar? Entonces, y todos contaban, mira, no, por favor, me da lo mismo si este edificio lo van o no a votar en 20 o 30 años más. Me da exactamente lo mismo. Nunca he estado más feliz en mi vida. Me demoro 10 minutos al trabajo y antes me demoraba 2 horas. Tengo casi 4 horas más al día. Me da exactamente lo mismo lo que pase en 20 años más, ¿no? Bueno, nos queda poco rato, así que les voy a dar la palabra al público para que también les puedan hacer preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, levante la mano. Pero llegaron tímidos. Sí, yo quería preguntarles respecto a la...
A la ralentización que ha tenido el Estado respecto al programa, valga la redundancia, del el Programa Nacional del Litio. ¿Qué opinan ustedes? Porque ahí Chile está dejando de ser competitivo, dejando de percibir hartos ingresos bien importantes como los que entregó Sokimich en su momento, el 2023. ¿Qué opinan al respecto? Porque es un tema. Yo tengo la sensación, sí, se hace un poquito lento en el tema del litio, pero no creo que han tenido, además, todas estas cosas, no, problemas con las comunidades, tienen un conjunto de problemas extra normales, digamos, y el litio que nos ayuda a tener más recursos fiscales, no mucho más, porque eso es al final, una riqueza que tenemos que hay que explotarla. Tenemos dudas, tal. Yo nunca le he puesto mucho color, yo creo que los ritmos son un poquito a lo que funciona el Estado. Efectivamente podrían haber hecho concesiones mucho más fáciles, o sea, podrían concesionar el litio, pero ya no son restricciones que no podemos mejorar. Me preocupa a mí mucho más también lo que estamos haciendo y lo que pasa con Codelco, con el cobre, o sea, no se produce nada, no se, o sea, no es donde yo tengo muy fija mi atención porque no soy muy optimista en eso. ¿Pero por qué dices tenemos esas condiciones que no se pueden mejorar? ¿Cómo? ¿Por qué dices no se pueden mejorar? No, son como datos del Estado, como podemos mejorar. Existe, mira, que este gobierno haya hecho un esfuerzo de expandir la concesión del litio cuando quería expropiarlo, o sea, me parece un tremendo avance en lo que está en el país. O sea, yo encuentro que hay que comparar un poquito con el contrafactual, con lo que venía. No, nunca, todas las cosas, o sea, en todo este... Pero el contrafactual es tratar al litio como todos los demás elementos. Sí, pero eso no estaba, era constitucionalmente, claro. No se puede. Entonces, empezar a discutirlo dentro de la Constitución, uno tiene que hacer lo posible. O sea, yo no tendría problema en eso. No es nivel constitucional en todo caso. Es solo derogar una ley. Lo de la el litio, la concesión. Es solo hay que derogar una ley. Lo cual en el Congreso. Sí. Pero en todo caso, para no... Me tinca que no tenemos tantos desacuerdos. Lo del litio, digamos, si se hubieran abierto las concesiones, si no hubiera ninguna restricción, para ponerlo simple, se podría hacer 20 veces mejor, sin duda. O sea, tendríamos las concesiones funcionando, lo han hecho otros países, entonces depende con lo que tú te compares. Si te comparas con otros países, anduvimos a paso de tortuga. Y esto puede ser una gran riqueza. Hay personas que dicen, no, mira, esto, de hecho ahora ha habido este descubrimiento en Estados Unidos tan grande, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero digamos, habríamos tenido una inversión en Chile ya reiniciándose, como ha sucedido en otros lados. Éramos el primer país en el mundo en materia de litio, hoy día ya estamos bastante atrás, y eso que nuestras reservas de litio son mucho mejores que las que tiene Australia y otros, que es el litio de roca. Nosotros tenemos litio en un salar, que es mucho más fácil y más barato. Entonces tenemos las mayores cantidades y los menores costos. Y ahí estamos, y lo miramos, dificultades hay de todo, ¿no? Ahora, efectivamente, como dice José, comparado con lo que originalmente pensaban que esto iba a ser todo estatal, que no iban a abrir nada, esta cuestión es mejor, pero en resumen, hasta el día de hoy pasa a cero. Yo creo que hay un caso particular, que es el caso Sokimich, que tenía un contrato, entonces no es tan fácil, digamos, arreglar ese contrato, y ahí había que pensar cómo hacerlo. Ustedes conocen, ¿no? Tenía más años de concesión que las cantidades que podía sacar, le quedan unos años libres, eso iba a significar durante varios años no sacar. O sea, ahí no soy conocedor suficiente para saber cuál era la mejor estrategia, pero sí, lo que sí, digamos, tenemos una extensión enorme que se podría haber abierto y haber iniciado las conversaciones con las comunidades, que son un problema efectivo, haber iniciado las dificultades con los sistemas medioambientales, que también son un problema, etcétera, etcétera. Tenemos una pregunta acá y después tenemos otra pregunta ahí. Brevemente, espero. Primero, agradecerle a Pivote por esta oportunidad de compartir este encuentro con nuestros invitados. Y segundo, bueno, refrendar, respaldar algo que aquí se ha dicho. Yo creo que somos los tres, usted y yo, más o menos la misma generación universitaria. Yo recuerdo haber entrado a estudiar a la Universidad de Chile en marzo del 73
Y tenía un muy buen profesor de economía, muy joven, venía lllegando de Alemania, en fin, becado por la Konrad Adenauer. Invitó a 3 personajes a exponernos de economía, ¿no? No quiero explicar lo que la economía que se enseñaba en la Escuela de Derecho en Ciudad de Chile, porque Alberto Balta era lo más moderado. Y me di cuenta ahí que el nivel de ignorancia económica de nosotros jóvenes, ¿no?, era total y absoluto. O sea, el 80% de mis compañeros, uno de los invitados explicó muy bien que el capitalismo funcionaba en todo el mundo, había funcionado siempre, pero estaba en minoría. Lo explicó muy bien. Pero otro nos habló del socialismo autogestionado, del modelo yugoslavo, una cosa que no se entendía, ¿no? Y lo otro, derechamente, él ponía, Manuel Antonio Carretón fue el invitado, y él convenciéndonos que la solución era derechamente el marxismo, el leninismo, etcétera, etcétera. Bueno, pasaron los años y llegamos a este momento que muy bien ha contado Alfredo, porque sus cifras son muy exactas. Cuando mi hijo mayor tuvo su tercer hijo, le dije, Cristóbal, yo creo que es el momento que piensa en comprarte una casa. Sí, papá, pero yo saqué las cuentas y la casa en la que nos criamos te costó 3.000 UF, ahora me cuesta 18.000, esa misma casa. ¿Qué eso es? Ese es un dato. Después, con los años, logré decirme de abogado, entrar a la economía, porque la economía que se nos enseñaba era política, con algo de economía. Y estuve becado en París el año 88. Ahí se puso latero ya, ¿por qué se pega ese salto? No, porque me tocó estar en París cuando se conmemoraban los 20 años de mayo del 68. Y los franceses, que de una televisión fenomenal, hicieron un programa de los 20 años después. Empezaron a entrevistar a algunos de los líderes de entonces. El único que había llegado a alguna parte en términos políticos era Cohn-Bendit, que terminó como eurodiputado, el Partido Verde alemán, en fin, acusado de pedofilia y todo lo demás. De los demás, la mitad eran prósperos empresarios y muy satisfechos del capitalismo que criticaban. Otro, este fue un programa de varios serios, otro se refería a lo mal que lo había pasado porque se había ido a Cuba. Y como era homosexual, lo había pasado pésimo, porque el régimen que más perseguía a los homosexuales había sido el cubano. Entonces, esto un poco de revertirle a Alfredo. El año 73, cuando yo entré a la universidad, ¿no?, este país no sabía nada de economía y mucho de política. 2 años después, se había mandado lo que sabían de economía y el país se fue para arriba. Y las cifras eran espantosas a septiembre del 73 o al cierre de ese año. No hay ninguna cifra buena. Así que eso yo creo que puede producir un cambio importante en los jóvenes en la medida en que tengamos gestión y que las ideas se conviertan en programas y que esos programas sean exitosos. Probablemente todavía mucha gente en Chile, tú dijiste que conversaba una vez a la semana con estos muchachos de hoy y que están cambiando. Puede ser. Los franceses hicieron un tremendo estudio, vieron, lo hacen cada 10 años, si alguien quiere verlo, un pivote, yo lo tengo en la versión francesa, se llama La Fractura, y muestran cómo han cambiado la opinión de los jóvenes, la juventud francesa en estos últimos años, y que comparte con nosotros la radicalización, pero para los dos lados. Y si antes un 30% se identificaba con el socialismo, hoy es un 10%. Y si antes, y los porcentajes sean de distinta manera que al revés en el proceso. Así que son reflexiones en voz alta, no es ninguna pregunta, pero algo mucho. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a hacer 3 preguntas, y todas para no explayarme, pero cortitas, aprovechando la calidad de los invitados que tenemos hoy. Considerando la edad de los invitados, podríamos ir de una. Mira, hoy día se habla de transición energética, sin embargo, un problema importante de algunas empresas que han tratado de instalarse tiene que ver con el tema de la inseguridad. Me refiero a parques eólicos, a hidroeléctricas que sufren atentados terroristas. Primero, un poco la opinión de ustedes al respecto y cómo eso está afectando las inversiones. Segundo, nosotros no sé si realmente nos reconocemos como un país en desarrollo. Quizás los convenios internacionales que hemos firmado también nos están ahogando un poquito respecto a las obligaciones y hay algunas bajadas prácticas que no se han hecho. Y quizás por ahí tenemos algunos
cuellos de botella. Me gustaría su opinión respecto a eso, y finalmente, ¿cómo un país como Chile puede insertarse en las modificaciones que nos propone hoy día la inteligencia artificial? Porque si uno ve la parte presupuestaria, se da cuenta que estamos muy lejos de que se vayan incorporando algunas mejoras en ese sentido, en temas relevantes como salud, por ejemplo. Los dejo ahí. Si quieres, te dejo las dos últimas, déjame la primera, porque asumo que la parte de los atentados terroristas se refiere a la zona sur de Chile, porque en el norte no tenemos eso. Y que efectivamente sucede, o sea, hay atentados a las faenas forestales, a la construcción, a los parques eólicos. Dificilísimo, tanto ahí como en el norte, pasar las líneas de transmisión hoy día. Las comunidades. Pero respecto a los ataques, bueno, tiene que ver con la violencia que hay, con los grupos que hay, que hoy día además están mezclados con el narcotráfico, pero también tienen que ver con una cosa bien particular que sucede ahí, que tiene que ver con que hay un grupo de chilenos ahí que pueden tener parque eólico, hay un grupo de chilenos ahí que pueden tener industria forestal, hay otro grupo de chilenos que no pueden tener parque eólico y que no pueden tener industria forestal. Hoy día, por ejemplo, doy ejemplos que son, digamos, efectivos, no es un ejemplo, una teoría, sino que casos prácticos. En una zona de la Araucanía hay, digamos, un parque eólico enorme, y hay muchos problemas entre ese parque eólico y sus vecinos, que es una comunidad indígena. Porque siempre el parque produce problemas del ruido, de las aspas, siempre los vecinos se quejan de esas cosas, ¿no? De hecho, hoy día en todas partes del mundo los parques eólicos tienen algún tipo de problema con los vecinos, pero en este caso se da la particularidad de que esta comunidad tiene un terreno donde el viento es exactamente lo mismo, en una parte de su terreno, que son 60 hectáreas. Esas 60 hectáreas permitirían poner 2 torres. 2 torres significan 20 millones de pesos mensuales. 20 millones de pesos mensuales, estamos hablando de personas, en promedio la educación en las comunidades indígenas en la Araucanía es cuarta preparatoria. El ingreso per cápita es el más bajo de todo Chile. O sea, 20 millones es una cuestión, porque además las comunidades uno cree que es como, no, es una familia ampliada, son en promedio 46 personas, entonces es bastante chico. Así que se acabó la vida, de ahí en adelante la vida es otra. El señor del parque actual está absolutamente feliz que sus vecinos lo puedan hacer, porque se convierten en socios. El alemán que financia las torres, porque el vecino solo pone el campo. Este negocio se hace, uno arrienda el campo y la persona, digamos, que pone el financiamiento de las torres, con eso va al banco y le dice: mire, yo tengo un arriendo por tantos años, por lo tanto podemos ponerlo aquí y usted me da el financiamiento, y luego subarrienda los pedazos que no se ocupan y la gente puede seguir haciendo exactamente, digamos, su trabajo agrícola, porque las torres están a por lo menos 800 metros para que no tengan turbulencia. Estudiamos todo esto y intentamos que esa comunidad pudiera tener 2 torres. El señor del lado estaba de acuerdo, además se conectaba y, o sea, no había que hacer ninguna línea para conectarse con el interconectado central, nada. El señor que financiaba decía: por favor, yo lo único que quiero es poner la plata para poner esta cuestión. No hay ninguna posibilidad. La ley indígena impide que una comunidad pueda arrendar un pedazo del tamaño más chico que esta sala donde va la torre. A pesar de que la comunidad va a seguir estando ahí, no hay manera de hacer el contrato, y por lo tanto hoy día hay un señor que recibe una fortuna y está muy bien, yo me alegro mucho, y otros al lado que no lo pueden hacer. Desarrollo forestal. Las forestales hoy día tienen contratos con todo el mundo. Bueno, así lo hacen en Brasil, así lo hacen en Uruguay, así lo hacen en la zona central de Chile, y así lo hacen con las personas no indígenas también en la zona del conflicto, en que una persona pone la tierra, tiene un terreno, la forestal va, te financia, sí, no financia, hace la plantación, pone sus plantas, hace todo, te paga un tanto al año o al mes, como tú quieras, y luego te da aproximadamente el 40% del producto de lo que se resulte, ¿no es cierto?, al final de los 15 años más o menos que demoran los pinos en crecer. Eso lo puede hacer
cualquier chileno, cualquier uruguayo, cualquier brasilero, siempre que no sea indígena. Porque los indígenas tampoco lo pueden hacer, digamos, el contrato, tampoco pueden... Tengo una pregunta, es un tema, a diferencia de en el litio, estas cosas, es un tema que sabemos desde la ley indígena, hace 15 años. O sea, la ley indígena lo creó, si antes no existía. Pero te digo, ¿por qué no se han hecho en gobiernos anteriores el permitir que se riende? Súper simple. Yo propuse cambiarlo, aquí mi amigo Gali me puede dar una larga experiencia. Nunca dejaron siquiera, porque esto, como es un cambio a la ley indígena que afecta a todos los indígenas de Chile, tú tienes que hacer una consulta indígena que incorpore a todo Chile. Por lo tanto, tuvo que ir a cada poblado, a cada villorrio, a cada ciudad y hacer la consulta indígena, y se inicia en que tú vas y le dices, mire, esto es lo que yo quiero hacer, aquí están los papeles de lo que queremos proponer y usted estudia, y tú le provees abogados, le provees ingenieros comerciales para que puedan tomar su idea, y tiene un proceso larguísimo de trabajo durante un año. Nunca pudimos siquiera presentar un papel. La reunión era a las 10 de la mañana, a las 9 el lugar donde se iba a hacer estaba incendiado y en ceniza. Íbamos al otro pueblo, a las 9 de la mañana estaba en ceniza. El otro pueblo, en donde fuera en Chile, y eran las mismas 50 personas. Decidimos hacer que decíamos que era en un lugar, pero teníamos otro lugar. Quemaban trasladábamos a la gente, lo que al final hicimos una o dos, entonces decidieron entonces traían más bidones de parafina mientras estábamos en la reunión, quemaban la otra parte. Esto con fuerzas especiales y con... ¿Y por qué? Porque esas personas tienen metido en su cabeza de que el mundo tiene que ser de una manera, los indígenas tienen que ser de... Ellos inventaron a los indígenas. Ellos inventaron y creen que son unas personas del Amazonas. Por eso que, por ejemplo, no pueden entender todavía por qué la votación del primer plebiscito fue como fue. Porque la mayor votación en contra del primer planteamiento, que se supone que eran puros beneficios para los indígenas, la peor votación fue en los lugares donde hay más población indígena. En Tirúa, 74% de las personas dijeron que estaban en contra. Y así, mientras más población indígena, hay una correlación perfecta entre población indígena y estar en contra. No es eso lo que buscan, pero los inventaron. Segundo, como ellos hay que protegerlos del capitalismo salvaje, y fueron engañados a lo largo de miles de años, que yo no digo que no haya sucedido, pero comparativamente con el engaño que sufren hoy día, es un detalle lo que pasó. Entonces, ¿cuál es la manera de protegerlos? Impedir que hagan cualquier cosa. Entonces se les entrega, por ejemplo, una tierra. Mira, voy a dar un solo ejemplo para que ustedes lo vean. Mira, si ustedes van a la Araucanía y cuando vayan, porque todos deben tener algún amigo que tiene un campo ahí, les van a decir, mire, los mapuches, mira, se pasaron, esto lo van a escuchar en todas partes, se pasaron de flojo. Mira, ¿ves el campo ese que está ahí? Ese campo era maravilloso. Tenía unos árboles fantásticos, tenía unas casas fabulosas, tenía esto, tenía lo otro. Oye, y hoy día se los entregaron, no queda nada. Cortaron los árboles, sacaron las maderas de la casa, hicieron esto, hicieron lo otro, y adicionalmente a eso, ni siquiera se vinieron a vivir, no han construido nada. Hace 7 años que les entregaron esto y siguen viviendo donde mismo vivían. Sacaron todo lo que había y ahí lo dejaron. Y ahora están pidiendo que les den más tierra. Esto lo van a contar. Y efectivamente tú vas a mirar y es efectivo. Eso es lo que tú ves. Lo que no saben es que la ley indígena les entregó eso, le dijo, aquí tiene el campo, los obliga a crear, no se lo entrega a la comunidad, se lo entrega a una entidad que tienen que formar, o sea, una cosa le llaman PJ, pero una entidad que tiene personalidad jurídica, que tiene otras reglas y otras autoridades distintas a las de ellos, pero adicionalmente a eso no puede hacer absolutamente nada que no sea decidido por unanimidad. Entonces entregan esto y tú recibes esto, son 30 familias, 40 familias, no sé, las que sean, y tú dices, bueno, ¿dónde ponemos la casa, muchachos? Entonces yo digo, yo voy a poner la mía arriba del cerro. Te apuesto que Gali dice que él quiere ahí, justo donde yo estaba. Y si yo digo, bueno, ok, quédate tú con eso y me muevo para allá, o te dice, no, sabes que lo pensé mejor yo también. Y así, y aparecen. Díganme una cosa, seguramente a alguno de ustedes le ha tocado de repartir una herencia. Oye, ¿quién se queda con la foto que todos querían? ¿Quién se queda con el crucifijo que tenía la mamá y que tenía siempre en el velador? Imposible, no hay ni una posibilidad. Yo siempre hago, se ve con un almuerzo con gente que está en este tema, y les digo, mire, yo repito
este desafío, se los hago a ustedes también, que es una apuesta. Digo, escojamos cualquier camino rural en Chile, el que ustedes quieran. Nos subimos a un auto y comenzamos a avanzar por eso. Ustedes escogen el camino, uno que no conozcan, sí, uno que no se sepa. Y avanzamos por ahí. La primera cosa destruida que haya que esté derrumbada en el suelo, yo digo que eso es bien común. Si es bien común, ustedes pagan el almuerzo. Si no es bien común, yo les pago el almuerzo a ustedes. Nadie ha aceptado a mí. Nadie. Yo veo los campos, me encanta el campo, yo voy a todas partes. Todo lo que está destruido es bien común. Y las normas del bien común de la reforma agraria, entre paréntesis, la reforma agraria que creó los bienes comunes, con esas normas son los mismos que hicieron la ley indígena. Pero esas normas son mucho menos estrictas que las que existen acá. En esas uno tiene derechos, los derechos son transables, se pueden vender, aquí no se puede vender nada, no hay nada que se pueda vender. Esto es de todo y nada, es de una comunidad. De hecho, cuando la persona antecesor tuyo muere, tú pierdes los derechos y te echan. Pero adicionalmente a eso vuelvo, entonces tenemos que vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos demoramos 5 años más o menos, 5 o 6 años, se demoran en poder determinar dónde ponen la casa cada uno. ¿Pueden construir la casa? Tampoco, porque la norma dice que para obtener el goce, que es una cosa notable el nombre, para poder realmente gozar del asunto hay que volver a la CONADI y el directorio de la CONADI, el consejo directivo de la CONADI, tiene que aprobar ese loteo. Llega donde la CONADI y la CONADI dice, oye, yo que sé loteo y a mí que me importa, ese terreno ya lo entregamos hace no sé cuánto tiempo, tengo miles de comunidades que me están matando porque tengo que entregarle los campos de ahora. Y qué sé yo loteo, oye, hagamos una cosa, como no sabemos, mandémoslo al Servio. Se envía al Servio. El Servio lo recibe y dice, oiga, ¿qué tengo yo que ver con esta cuestión? Yo soy de Servicio de Vivienda y Urbanismo, trabajo en las ciudades, no en los campos. Lo guarda ahí. Bueno, pasan aproximadamente 8 años entre que tú recibes el campo y que tú puedes finalmente, si es que lograste unanimidad para decir dónde puedes vivir, tú puedes instalarte. O sea, esto es solo para poner la casa. Imagínate lo que significa, cómo decides qué se pone en una cuestión. Además, una cosa, mientras estás discutiendo, lo normal sería, oye, los hermanos no se pusieron de acuerdo. ¿Qué hacemos con el campo que no hemos sabido cómo lo vamos a dividir? Oye, arrendémoslo mientras tanto. Mientras tanto, por lo menos recibimos algo y la plata se puede ir. Ellos no pueden arrendar. Oye, vamos. ¿Arriendan o no arriendan? Arriendan. ¿Cuánto le pagan a una tierra mapuche de la misma calidad? 2 vecinos. El vecino recibe 3 veces lo que recibe un mapuche, que también arrienda, por supuesto, pero sin papeles. Sí, es una locura. Bueno, son estos adelantos que nos estás dando hoy día. Sí, pues, ya cosas que van a hacer en la comisión. Así que faltan 2 preguntas que tenía que responder Pepo. Sí, la verdad que sí, pero se nos demoró un poquito. Sí, las otras 2 preguntas, pero ya. Fíjate, yo te dije que fuera de una. Deja una, si no era solo yo, él también. Sí. Bueno, esa la voy a asumir como el tema de inseguridad anclado a la transición energética. Pero ¿cómo nos incorporamos al mundo de la inteligencia artificial? Sí, eso sí. Y la otra era del ingreso medio. Los convenios internacionales, ¿cómo nos dejan un poco amarrados esos convenios? Bueno, ese ¿Cómo hacen la bajada terrestre? No, espérate, ahí hay una cosa complicada, sí. Respecto a los convenios internacionales, Chile es muy aficionado a aprobar muchos convenios y esta cosa internacionalista que yo creo que nos ha amarrado un poquito la institucionalidad. Hay algo con convenios indígenas que me parece lamentable a veces que terminemos aprobando. Y yo soy un convencido, o sea, lo que dice Alfredo de una asociación, o sea, yo creo que en Chile uno tiene que hacer un esfuerzo en serio. Y de nuevo, aquí hay un detalle y que también tiene que ver con lo que nos decía al principio. Esto no es una... Si la inmensa mayoría del pueblo mapuche está contra la cosa extrema, pongámoslo así, la inmensa mayoría va a estar a favor de arrendar sus tierras, no venderla, porque yo creo que la cosa de la venta siempre está porque en 30 años más no le conviene al Estado tampoco. Hacer equity, hacer 1000 cosas. Uno puede hacerlo. Entonces la pregunta es cómo lo vamos a hacer y que no nos quemen. Pero hay, o sea, llamar una consulta indígena, una votación nacional, no hay problema. Y yo podría ir a votar porque de acuerdo a 23andMe tengo 1/3 de sangre Native American. Así que también tengo derecho a ir a votar. Pero ya eso es más. Aparte, les quiero dar la noticia que, excepto que hay un error genético al raro,
Yo diría que todos los de aquí también. Sí, lo que pasa, no, yo lo he chequeado, yo tengo harto chequeado y salir en grupo alto, pero es que sí, lo estoy chequeando un tercio por la para arriba, es harto. Es harto, porque aparte de la parte italiana, el grueso de mi familia viene del sur. Ya, Capitán Pastene. Entonces Capitán Pastene. voy a pedirme un terrenito. De todas maneras. Pero de todas maneras, está ahí un poco tarde. De la inteligencia artificial. Yo creo, pero es que eso no es el Estado del país, viene una revolución que no sabemos su alcance, no sabemos su implicancia, porque pasa de todo, se van a acabar trabajo, qué trabajo se van a acabar tareas, se va a pasar todo eso. Lo importante es que estemos claros que va a pasar y que nos tenemos que subir al carro, porque tratar de retrasarnos solo nos va a hacer más improductivos. Es brutal lo que viene, o sea, no sé, todos usamos un poquito de ChatGPT, sabemos el tipo de cosas que podemos ir consiguiendo. Afecta la enseñanza, afecta todo. Lo que tú mencionabas también tiene que ver el manejo de datos, todo eso es previo. Pero tampoco hay que tenerle miedo. El ejemplo que a mí me gusta es que cuando apareció Excel, fue antes de Excel, fue cuando apareció Lotus. Fue la primera planilla de Lotus 1, 2, 3. Cuando aparece Lotus, quedó la escoba en la industria del accounting, en las contrataciones en Estados Unidos, donde tenemos datos, porque las empresas de contabilidad que tenían 30 trabajadores pasaron a tener 5 que manejaban las planillas, porque los otros hacían las sumas cruzadas para allá y para acá. Imagínense, un mundo sin planillas, es como difícil pensarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el empleo en la industria del accounting aumentó. ¿Y por qué aumentó el empleo? Porque se abrieron mucho más empresas de accounting. Todos los que quedaron sin pega agarraron su planilla y se fueron a hacer eso. O sea, aquí hay una cosa brutal que va a pasar, brutal, que hay que tomarla en serio. Yo soy relativamente optimista. Hemos tenido mucho avance tecnológico en los últimos años, pero ninguno de este nivel. Tuvimos internet y redes sociales por ahí por el año 2000. Siempre digo, después apareció el metaverso, que es una cosa para entretenerse, las criptomonedas, que es para hacerse rico sin trabajar, pero no sirve para nada. Esto sí viene en serio. Yo creo que esto viene en serio, va a cambiar el mundo y todo el mundo tiene una oportunidad. Esto no es una ventaja de Chile versus otros, todos tenemos una oportunidad de ser más productivos. Yo creo que hay que tomarlo en serio, pero que nos va a cambiar muchas maneras de ser. Ya no podemos pedir los profesores ensayo. Todos los ensayos van a venir hechos con ChatGPT. Además que alguien, para que no lo pillen... No, pero va a ser lo que hizo un sobrino, un test que hizo un sobrino. En el colegio dijo, quiero que me haga un ensayo, tenía que hacer un ensayo que él lo reveló después. Un ensayo, le dijo a ChatGPT sobre este tema en un colegio en Estados Unidos, pero que hágalo como un non-native speaker. O sea, le pidió que se lo hiciera como un poquito extranjero, yo soy de origen latino, y se lo hizo con pifia. Es muy impresionante. Entre paréntesis, yo le pregunté cuál era la solución para la Araucanía. Oye, pero lo apuntó, oye, no tan perdido. Oye, pero me dije, oye, ¿sabes qué más? Pero yo tengo que explicárselo, pónmelo en Mapudungun. ¿Sabes Mapudungun? En un segundo. No, es salvaje. Hable perfecto, Mapudungun. Impresionante. Bueno, les agradezco mucho. Ahora vamos a comer unos sanguchitos, hay café, bebida, y ahí si tienen más preguntas también le pueden preguntar a Alfredo a Pepo. Muchas gracias. Gracias. Oye, en esta cosa del porcentaje.